Hola, hola compañeros de Derecho, estamos aquí nuevamente en este workshop sabatino, analizando lo que es los temas propios de la teoría económica que como ya hemos visto y espero así se haya entendido, pues no somos ajenos a esta problemática de carácter nacional, de carácter mundial, que es la economía. Y aunque no somos economistas, sí tenemos que conocer como personas que estudian el comportamiento de la conducta humana y su reglamentación dentro de la sociedad, lo que es el derecho, entender algunos aspectos que vinculan al derecho, que vinculan la vida en sociedad, con lo que viene siendo el desarrollo o desenvolvimiento del ser humano. De esta manera, usted y yo, pues hemos visto algunos conceptos, algunos aspectos propios de la economía, la micro, la macro, la teoría económica, las estructuras económicas, que nos permiten entender el famoso proceso productivo, permiten por tanto entender un poquito cómo se mueve la sociedad y cómo con este movimiento de carácter económico puede repercutir, puede afectar lo que viene siendo el régimen jurídico de ese país. De hecho, como decía Carlos Marx, uno de los economistas más famosos de los últimos, que el sistema jurídico de un país queda condicionado al régimen económico que adopta ese país. De tal suerte que la economía en este sentido pues va determinando las directrices, las caídas que van a tomar las políticas o el derecho o las leyes dentro de lo que viene siendo esa sociedad y aparentemente pues le podemos dar mucho la razón. Cuando en México se establece el neoliberalismo del 82 al 88, perdón, del 82, 1982 con Miguel de la Madrid hasta el 2018 con Enrique Peña Nieto, vemos cómo establecer el modelo neoliberal, la libre empresa, el libre comercio, la organización económica, la privatización del sector público, implicó una gran serie de reformas, reformas en la Constitución, en el servicio eléctrico, en lo que viene siendo propiamente la economía y varias cosas, las llamadas reformas estructurales. Ahora que asume el poder López Obrador, quien trae otro tipo de economía, otro tipo de régimen económico para llevar a cabo la producción, se ve obligado, se ve en la urgencia de tener que modificar las leyes, para que de esta manera las leyes estén acordes con el sistema económico, el sistema político que quiere implantar o que está estableciendo López Obrador. Hoy estamos viendo cómo se va a discutir una reforma de energía eléctrica, una reforma donde el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, vuelve a manejar el control y a llevar a cabo el control del servicio de energía eléctrica, impidiendo con ello la privatización al 100% que desde el 82, insisto, con Miguel de la Madrid y a través de las políticas neoliberales, se trató de establecer, se trató de implementar. Que por ahí se decía que la intención de los gobiernos neoliberales pues no solamente era privatizar el aspecto productivo, sino realizar todo aquello que se pudiera llevar a cabo. Quedó pendiente del gobierno neoliberal por el triunfo de López Obrador que se privatizara las universidades, que la UNAM y el Politécnico con máximas autoridades por asunto con la SEP en nuestro país ya no fueran administradas o manejadas por el propio Estado de forma indirecta, como que son órganos descentralizados, sino que con el tiempo la idea era que estas instituciones o empresas fueran adquiridas por empresarios, personas privadas con recursos, con intereses, y por tanto manejar ellos como empresa particular, empresa privada, pues los servicios educativos, también los servicios de la salud. Avanzaron ellos en algunos aspectos, entonces ya no pudieron avanzar, pero que haber triunfado los gobiernos neoliberales, llámense PRI, llámense PAN, llámense inclusive PRD, estaremos ahorita hablando de los proyectos de privatizar las escuelas, de todas las universidades,
de privatizar el Seguro Social, el ISSSTE, dejarlo en manos de particulares, y de esa manera dejar de ser empresas, organismos descentralizados del gobierno. En fin, como puedes ver, compañeros, a través de esos ejemplos, pues sí le asistimos la razón en este sentido a Carlos Marx. El régimen jurídico o el sistema jurídico de un país depende o va dependiendo, por tanto, del régimen económico. El régimen económico que adoptan los países va a obligar a que estos países o estos gobernantes para poder implantar su modelo económico, su sistema económico, tienen que verse comprometidos para no caer en la ilegalidad, tener que reformar la propia constitución. Además, si cambiamos el régimen económico, nos vemos obligados a cambiar completamente y directamente pues el sistema jurídico, las leyes en cuanto al manejo de estos renglones, estos aspectos de la economía. Si debemos de cambiar todo el proceso productivo, todo el aspecto productivo de lo que viene siendo propiamente este fenómeno de que estudia la economía, pues llevarlo a cabo va a significar, por tanto, reformar la Constitución. Si hemos sido acuiciosos en todas las reformas que ha implantado López Obrador, que se ha visto en la necesidad de poder justificar, reformar la Constitución, vamos a ver con la energía eléctrica que tanto se debate, donde Morena, PT, el Verde, que son sus aliados, no reúnen la mayoría calificada para hacer estos cambios. Vamos a ver entonces en qué queda este proyecto. Por un lado tenemos el régimen económico de un sistema neoliberal, y el régimen económico nacionalista de un sistema implantado por el actual presidente. Y sea cual sea la determinación de los diputados en cuanto a la reforma eléctrica, pues vamos a ver entonces cómo ahora se maneja la economía, cómo se maneja ahora la producción, bajo el dominio o la tutela del Estado, bajo el dominio o la tutela de quien siendo los particulares. Vamos pues a seguir entendiendo estos aspectos de la economía, insisto, no propiamente para hacernos economistas, no para nada, sino para entender este fenómeno que se mete en la sociedad y que requiere su reglamentación. Si usted ha sido juicioso en las noticias, se han enterado que ahorita Argentina está teniendo una gran crisis económica, una crisis consistente en una alta inflación, donde los productos están subiendo a precios exorbitantes, y que una forma de detener aparentemente esta inflación y evitar que sigan subiendo los precios y por tanto se altere inclusive nuestra propia economía, ha decidido congelar los precios de ciertos productos. Es decir, como autoridad, como Estado, ha ordenado que artículos como el aceite, como el frijol, como el maíz, fundamentales en lo que viene siendo la alimentación de los seres humanos, en este caso los argentinos, ya determinó que estos productos no deben de subir de precio. No deben, por tanto, de valer más. Vamos a empezar el aceite más de 30 pesos, el azúcar más de 15 o 18 pesos, una forma de detener la inflación. Vamos a ver qué es lo que pasa en Argentina. Si esta fórmula de congelar los precios de artículos básicos para impedir que sigan subiendo y por tanto llegar a una inflación incontrolable, si hay resultados. Si permite en un momento determinado que la economía, a ponerse de acuerdo los legisladores o las autoridades argentinas, puedan regular al mercado. De esta manera vemos ahí la injerencia o la vinculación entre lo que es derecho y lo que es economía. Vamos a empezar en este día, en esta primera clase, a ver lo que entendemos por bienes económicos. Ya usted y yo en la otra materia de derecho civil hemos analizado también los famosos bienes desde el punto de vista estrictamente jurídico. Y estamos analizando en esa materia
por los diversos criterios que, que el derecho utiliza para poder clasificar a los bienes. Bienes muebles, bienes inmuebles, bienes vacantes, bienes mostrencos, dominio público, dominio privado, bienes corpóreos e incorpóreos y una gran cantidad de bienes. Pero esa clasificación de los bienes o de las cosas o objetos pues no es propia del derecho. Como vamos a ver ahorita, también la economía, y por situaciones muy especiales que nos conviene ir visualizando, y clasifica o hace una clasificación propia de lo que son los bienes, pero desde el punto de vista económico. ¿Qué son los bienes económicos? Los bienes económicos, o también llamados bienes escasos, por oposición a los bienes libres que ya vimos en clase anterior y que hoy recordamos, son aquellos que se adquieren en el mercado. Son aquellos que obtenemos dentro de lo que vienen siendo los mercados. Y para poderlos obtener o poderlos adquirir, necesitamos pagar un precio por ellos. Y que de esta manera pueden satisfacer de forma directa o indirecta nuestras necesidades. En este sentido, el término bien se utiliza para nombrar cosas que son útiles a quienes las usan o bien a quien las poseen. Para la economía, lo más importante de un bien o de un objeto para ser considerado como bien es que nos sea útil, que de forma directa o indirecta al adquirirlo pueda satisfacer una de nuestras muchas necesidades, pueda convertirse en un satisfactor que pueda de alguna manera quitar nuestra escasez, nuestras necesidades. Ve cómo la economía da su propia definición de bienes. Nosotros en derecho civil o en derecho civil se va a ver, o estamos viendo ya, qué entendemos por bien desde el punto de vista jurídico y cómo se ubican los bienes desde el punto de vista jurídico. En cuestión de nuestra posición del derecho, se maneja bienes así en sentido común. Bienes que han sido resguardados o cuidados por la naturaleza y que han mantenido más bien su configuración, evitando su deterioro o mayores daños. Entonces ahora repetimos, ¿qué son los bienes económicos? Los bienes económicos, o también llamados bienes escasos, por oposición a los llamados bienes libres, son todos aquellos que adquirimos, que obtenemos sucedido dentro del mercado, por lo cual tenemos que pagar un precio por ellos para poderlos obtener, porque no nada más es me gustan, los quiero y me los llevo. Se requiere que estos bienes que nosotros vemos y que entendemos que van a ser una necesidad, nos vemos en imperiosa necesidad o imperiosa forma de manejar la sociedad, de pagar un precio por ellos. Porque a través de ellos, los seres humanos, usted y yo, podemos satisfacer nuestras necesidades de forma directa o de forma indirecta. En resumidas cuentas, bajo este criterio económico, bajo esta definición económica, podemos decir que bienes económicos son todos aquellos que se utilizan para poder nombrar a las cosas, las cuales además deben de ser útiles a quienes las usan o a quienes las poseen. Así como en derecho los bienes se clasifican desde diversos puntos de vista, reitero, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes vacantes, bienes mostrencos, bienes fungibles, bienes no fungibles, bienes consumibles, no consumibles, bienes de dominio público, bienes de dominio privado y un larguísimo etcétera. La economía no es la excepción. Y la economía también hace propia pues lo que viene siendo una clasificación de los bienes. Entonces, desde el punto de vista económico, los bienes pueden clasificarse desde el punto de su durabilidad. De acuerdo a su durabilidad de los bienes, la economía nos habla de los bienes de consumo durable o bien bienes de consumo duradero. Los bienes de consumo durable o duradero
son bienes susceptibles de un consumo prolongado en el tiempo, como una prenda de vestir o un equipo de música. Los bienes de consumo son aquellos, compañeros, que en un momento determinado podemos consumir, podemos adquirir, y después de cierto tiempo, no sé, dependiendo también del cuidado, muchos factores, podemos llevar a cabo un consumo prolongado, podemos mantener durante mucho tiempo. Ejemplo, pues nuestra ropa. Nuestra ropa nos da una utilidad, nos permite satisfacer una necesidad. Y dada su naturaleza de la ropa, llámese pantalón, llámese camisa, etcétera, son de consumo, pero de consumo duradero, de consumo durable. Que según los cuidados que le tengamos, pues nos puede seguir siendo útil ese bien, quizás por años, quizás por semanas, quizás por meses, etcétera, etcétera. De esa manera tenemos una gran cantidad, por no decir que de todos, de lo que son los bienes económicos. Sobre todo los bienes de consumo durable o duradero, donde la parte fundamental para poderlo entender es que vienen siendo bienes que nos satisfacen una de nuestras necesidades. Y por tanto, para poderlas hacer, necesitamos que tengan un consumo duradero, es decir, que no se extingan al primer uso o la primera utilización, sino que dada su naturaleza, como es el vestido, el pantalón y otro tipo de bienes, se pueda prolongar dicho uso, dicho consumo en el tiempo o por el tiempo que sea necesario. Ahí tenemos una primera clasificación, que son los bienes según su durabilidad, en los bienes de consumo durable o duradero. En contraposición o complementando a estos bienes de consumo duradero o durable, tenemos, por razones obvias, los bienes de consumo no durable, que son los que se agotan con el primer uso, como pueden ser los alimentos, el papel, los cigarros y otra serie de bienes. En relación a los bienes de consumo durable o duradero, tenemos por tanto a los bienes de consumo no durable, que son los que se agotan con el primer uso, y son, a manera de ejemplo, los alimentos, a manera de ejemplo, el papel y muchos otros elementos que con haberlos utilizado una primera vez, pues se acabaron. Ya no pueden seguir siendo duraderos porque tienen ese fin o esa naturaleza. Muy diferente a los bienes de consumo durable o duradero, donde aunque los usemos tantas veces se mantienen, tal vez no en las mismas condiciones, pero sí en las condiciones de utilidad, que es lo que le interesa a la economía, que sea útil, que pueda a través de los tiempos, 5 años, 10 años, de un sartén, de algún otro tipo de bien, o la televisión o la pantalla, pueda por tanto satisfacer una gran cantidad de necesidades. En contraposición a los bienes de consumo durable o duradero están los no durables o los no duraderos, que son todos aquellos que se agotan con el primer uso, con el primer empleo que llevemos a cabo de los mismos. A manera de ejemplo o a guisa de ejemplo están los alimentos, y se encuentra lo que viene siendo, entre otros, el papel. Tenemos también a los bienes perecederos. Otra clasificación dentro de los bienes desde el punto de vista económico son los famosos bienes perecederos. ¿Cuáles vienen siendo los famosos bienes perecederos? Los bienes perecederos son los bienes que pueden dejar de ser útiles en un breve plazo, ya sea por su propia naturaleza o porque las condiciones de conservación que precisan, por tanto, o por razones de mercado.
¿Cuáles son los bienes perecederos? Son los bienes que pueden dejar de ser útiles en un breve plazo de tiempo, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones de conservación que precisan o por razones de mercado. El ejemplo típico lo tenemos en lo que viene siendo la carne, sea carne de res, sea carne de puerco, sea carne de ave, de pollo. Sabemos que tienen un cierto plazo de ser útiles. Un plazo que aunque las tengamos en temperaturas bajas, pues tienden a dejar de ser útiles, se echan a perder. La carne deja de tener un sabor bueno, se echa a perder. Todas las condiciones, compañeros, de conservación no se llevan a cabo, no se cuidan, se desatienden. Entonces, ese alimento o ese bien que necesitábamos simplemente ya no nos sirve, porque dejaron de ser útiles precisamente porque se echaron a perder. Los mismos alimentos. Sabemos que los alimentos, aunque los podemos refrigerar, aunque los podemos almacenar, no van a ser eternos. Y pues obviamente tener unos frijoles, tener una carne, aunque esté en temperaturas bajas, después de 2 semanas creo que difícilmente alguien se atrevería o se animaría a probar. A sabiendas de que aunque se mantuvo en condiciones favorables, pues de alguna manera se deteriora con tanta congelación, con tanta agua, la carne o el producto que está bajo esta situación. Los bienes perecederos son los bienes que pueden dejar de ser útiles en un breve plazo, bien sea por su propia naturaleza o por las condiciones de conservación que precisan o por razones de mercado. El ejemplo típico de un bien perecedero pues viene siendo justamente las carnes o la carne en sus diversas especies de cerdo, de res o de pollo. Esto es los bienes, la relación de los bienes según su durabilidad. En bienes de consumo durable, duradero, en bienes de consumo no durable, no duradero. Y la tercera clasificación de estos bienes lo constituye los bienes perecederos, y que ahora vamos a ver los bienes de acuerdo a su función. De acuerdo o conforme a lo que viene siendo su durabilidad, ya lo vimos, reitero, los bienes de consumo durable o duradero, los bienes de consumo no durable o no duradero. Y por ahí también se nos estaba yendo los bienes, compañeros, perecederos, como es lo que viene siendo la carne. Bajo esta perspectiva, vamos a ver otra clasificación de los bienes económicos, pero ahora de acuerdo a la función, al papel que desempeñan, que llevan a cabo dentro de la misma. Y de acuerdo a su función, los bienes en una primera instancia se dividen, se separan, conforman los llamados bienes de consumo. Según su función, tenemos a los bienes de consumo. Tenemos a los bienes intermedios, tenemos a los bienes de consumo o de capital. ¿Cuáles son los bienes de consumo? Los bienes de consumo son bienes cuyo uso se obtiene, con cuyo uso, perdón, se obtiene una satisfacción inmediata, obviamente a una necesidad inmediata. Ejemplo de estos bienes de consumo son la vivienda, son lo que viene siendo la comida, las viandas o los alimentos,
pues vienen siendo consumos, bienes de consumo. Los bienes de consumo son bienes con cuyo uso se obtiene una satisfacción inmediata a una necesidad. Ejemplos de bienes de consumo son la vivienda, que en este caso sería un bien de consumo durable, y la comida, que en este caso sería un bien de consumo no perdurable o no durable. Porque hay bienes que pueden mantenerse sin que se afecte su naturaleza, sin que se vean deteriorados o lo que se dice echados a perder. Pero también hay alimentos que de no consumirse oportunamente, pues por tanto dejan de ser útiles. Dejan de ser y se convierten, mejor dicho, no dejan de ser, sino se convierten en bienes de consumo no perdurable. Evidencia como es la casa, pues que las casas, los terrenos, las fincas, los departamentos, pues son bienes de consumo, pero bienes de consumo durable. Te darán un buen rato, un buen tiempo en poder dejar de ser útiles. Una vivienda, pues obviamente con todas sus virtudes, sus defectos o detalles que tiene, de buena manera nos permite que satisfaga de forma indefinida nuestras necesidades. De alguna manera nos permite, por tanto, entender cómo poder tener este tipo de satisfactores. Según su función, se dividen los bienes en bienes de consumo. Esos bienes de consumo son bienes con cuyo uso se obtiene una satisfacción inmediata a una necesidad. A manera de ejemplo están los bienes de consumo, como son la vivienda, que en este caso sería de consumo durable. Y también estaría la comida, que en este caso sería un bien de consumo no perdurable, es decir, no durable. Pues, ¿cuánto tiempo nos pueden durar los alimentos? Insisto, los alimentos los podemos guardar en el refrigerador, envolverlos en un topper, etcétera, y dejar que se congele. Y aunque nos va a durar, no sé, 3 días, 4 días, quizás una semana o 2 semanas, una vez que lo sacamos del refrigerador, solamente con tanto tiempo en refrigeración, con tanto tiempo bajo ciertas condiciones, pues se llega a perder lo que viene siendo su esencia, su funcionalidad, que es satisfacer lo que vienen siendo nuestros alimentos. Ahí tenemos los famosos bienes de consumo. Pero están también los bienes intermedios. ¿Cuáles son los bienes intermedios? Son aquellos bienes con cuya transformación se obtiene otros bienes de consumo o bien se obtiene otros bienes de capital. Ejemplos pueden ser los tablones de madera que se emplean en la elaboración de muebles. Así es. Para poder elaborar un closet, para poder elaborar un ropero, para poder elaborar una cámara, una cama, o lo que viene siendo parte de todo ello, necesitamos de bienes. Para que estos bienes nos puedan servir y poder obtener otros bienes de consumo o de capital. Yo para poder producir camas, como te decía, para poder producir comedores de madera, para producir salas de madera o cualquier otro artículo, necesito de un bien, que es propiamente la madera. Y la madera me va a servir a mí para poder darle forma, dar una presentación de producto de utilidad. De esa manera le pueda servir a las personas, desvaciando lo que son sus necesidades. Los bienes intermedios son bienes, son objetos con cuya transformación se obtienen otros bienes de consumo o de capital. De la madera, por tanto, que son simples tablones o tablas, yo voy a producir otros bienes. Y estos bienes me van a servir para poder saciar mis necesidades y me van a hacer bienes de consumo o bienes de capital. El ejemplo puede ser los tablones de madera que se emplean para la elaboración de diversos muebles.
roperos, comedores, ¿sí? Closets y demás otros bienes de consumo duradero, pero que requieren forzosamente de bienes intermedios. Y bienes intermedios como es la madera, para que de esa manera la podamos modificar, la podamos adoptar y podamos obtener bienes duraderos o durables, como vienen siendo ya las camas de madera, como vienen siendo los roperos o lo que vienen siendo los closets de madera. Tenemos también los famosos bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de capital? Que estos sí son muy importantes, muy importantísimos tenerlos presentes. Los bienes de capital también se les da el nombre de bienes de producción o bienes de equipo. Los bienes de capital son bienes producidos con anterioridad, que se emplean para la producción de otros bienes y servicios. Si hablamos de una empresa, son bienes de capital sus edificios, sus vehículos, su maquinaria, sus herramientas, sus muebles, sus ordenadores. Si hablamos de un país, también serían los bienes de capital sus carreteras, sus puertos, sus aeropuertos, sus escuelas, sus hospitales, etc. Todos ellos, maquinaria, equipo, herramienta, instalaciones, etc., son bienes de capital. ¿Por qué son bienes de capital? Porque son bienes producidos con anterioridad, que se utilizan, que son indispensables en la producción de otros bienes. Para que una fábrica, una industria pueda producir sus productos, necesita tener ya la maquinaria instalada, y el equipo y las herramientas suficientes para poder llevar a cabo este proceso. Para poder elaborar un producto necesito ya tener el equipo, las herramientas, las instalaciones necesarias y suficientes para poder echar a andar esta empresa, esta industria y por tanto obtener estos bienes. Los bienes de capital, también llamados bienes de producción o bienes de equipo, son todos aquellos bienes producidos con anterioridad que ya deben de estar. Para yo, por ejemplo, hacer ciertos productos, ya debe tener un torno, debo tener una compresora y otras herramientas que me permitan, por tanto, tener para poder trabajar y poder elaborar el producto que se necesita o que entiendo necesitan los funcionarios para poder satisfacer sus necesidades. Estos bienes que existen con anterioridad y que se utilizan para poder producir otros bienes y servicios son los edificios, los vehículos, la maquinaria, las herramientas, los muebles, los ordenadores, como son las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las escuelas y los hospitales. Ahí tenemos, por tanto, la famosa clasificación de los bienes de capital. Una tercera clasificación de los bienes, desde el punto de vista económico, insisto, ya estamos viendo en derecho civil cómo jurídicamente los bienes se clasifican, pero ya eso es derecho civil. Ahora veamos cómo la economía, dada lo que es la producción, y tomando como eje central la producción, clasifica de diversas formas a los bienes. Una tercera clasificación es los bienes, según su relación que guardan con otros bienes. De esta manera podemos hablar de los bienes complementarios y de los bienes sustitutos. ¿Cuáles son los bienes complementarios? Los bienes complementarios son aquellos bienes que se utilizan junto a otros bienes. Por ejemplo, las partes de un coche. Un coche, para poderse integrar, para poderse conformar, para darle pues la visión de que todos tenemos de un coche, entonces necesita bienes complementarios. Esos bienes son los que se utilizan junto a otros bienes. El coche ya lo tenemos ahí, imagínalo.
Pero obviamente para que este coche pueda ser funcional, pueda ser útil, necesitamos que se le agregue un sillón, necesitamos que se le agregue algún otro tipo de implementos, otro tipo de bienes que nos permitan, por tanto, hacer que ese bien pueda ser funcional, pueda ser más práctico y por tanto lo podamos mejor utilizar. El coche pues vendría siendo nada más el cascarón, como se conoce coloquialmente la estructura metálica de lo que va a ser el siguiente coche. Pero obviamente, para que ese coche se entienda como lo que es todo un coche, necesitamos ponerle asientos, necesitamos ponerle o mejorarle lo que son sus llantas, necesitamos por tanto mejorar lo que son sus espejos retrovisores y varias cosas. Y todo eso que utilizamos para darle mayor utilidad o mejor utilidad o mayor eficacia al producto, al bien que queremos obtener para satisfacer necesidades, hablamos por tanto de bienes complementarios, que son aquellos bienes que se utilizan junto a otros bienes, por ejemplo, una maceta y una planta. Por ejemplo, las partes de un coche. Tenemos también los bienes sustitutos. ¿Cuáles son los bienes sustitutos o sustitutivos, perdón? Quizás para poderlos mejor diferenciar, hablamos de los bienes sustitutivos más que los bienes sustitutos. Son aquellos bienes, aquellos objetos o cosas que pueden ser sustituidos por otros porque cumplen una función o satisfacen una necesidad similar, como son por ejemplo el azúcar y la miel, para poder endulzar lo que viene siendo un postre. ¿Qué son los bienes sustitutos? Son aquellos bienes, aquellos objetos, aquellos artículos que pueden ser sustituidos por otros, porque cumplen una función similar, parecida, para satisfacer una necesidad también similar o parecida. Un ejemplo, a falta de azúcar para endulzar un postre o para hacer un postre, pues tenemos otro producto que también le da ese dulzor o ese sabor al producto, como es la miel, como es el piloncillo y otros artículos más. Entonces ahí tenemos los famosos bienes sustitutivos o sustitutos de algunos, que en un momento determinado tienen más o menos una función similar, una necesidad similar, y que por tanto podemos sustituir en caso de no tener el bien esencial o fundamental para poder elaborar un producto. No tengo el azúcar, pero tengo miel. No tengo el azúcar ni la miel, pero tengo piloncillos. Piloncillo es una especie de producto sólido, conformado o con sabor dulce, que no sé si algunos conozcan, pero que durante tiempo, al menos en mis tiempos de hace muchos años, sí se manejaba con mucha cuando se manejaba con mucha utilidad el famoso piloncillo. Hoy difícilmente algunas personas lo conocen, o los pocos que lo manejan, este tipo de bienes, pues también tienen sus características. Los bienes sustitutivos son aquellos bienes que pueden ser sustituidos por otros, porque cumplen una función o se hacen una necesidad similar. Ya lo dijimos, a falta de azúcar pues tengo miel. A falta de azúcar y de miel pues tengo piloncillo. A falta de azúcar y de miel y de piloncillo pues tenemos otra, como viene siendo la famosa azúcar especial para diabéticos, quienes ante la imposibilidad de consumir el azúcar normal por sus calorías y demás cuestiones, se ha creado otra azúcar que, aunque tiene sabor parecido igual, supone que ya no tiene las características para poder afectar a las personas que en un determinado pueden tener ese problema.
Ahí tenemos lo que vienen siendo los bienes económicos según su relación con otros bienes. Ahora pasemos a una cuarta y última clasificación, que son según su proceso de elaboración. Según su proceso de elaboración tenemos los bienes intermedios, que vienen siendo las materias primas, que son aquellos bienes que se utilizan para obtener otros bienes. Por ejemplo, la harina y la madera. Sabemos que para producir o elaborar un producto necesitamos materia prima, necesitamos insumo, necesitamos materiales. Y en base a esta materia prima que obtenemos, que tenemos, vamos a procesarla para poder tener lo que viene siendo un producto. De esa manera, los medios intermedios o materias primas, también llamadas insumos, también llamadas materiales, son todos aquellos bienes que se utilizan para poder obtener otros bienes. Y por último tenemos los bienes finales. ¿Cuáles son los bienes finales? Son aquellos bienes que se fabrican a partir de otros y son consumidos o utilizados por la población. Por ejemplo, una lapicera, una casa en construcción. Los bienes finales son los bienes que se fabrican a partir de otros y son consumidos o utilizados por lo que viene siendo la población. Entonces ahora, como podemos ver, la economía hace su propia clasificación de bienes, obviamente según la utilidad, según la necesidad que satisfacen, según la función que desempeña. Y así como en materia legislativa, en materia, jurídica, se clasifican de una manera atendiendo ciertos fines o ciertas situaciones, la economía hace lo mismo. Según los fines o las intenciones que persiga con esos bienes, entonces es como establece su propia clasificación de bienes, su propia clasificación de lo que vienen siendo los objetos. Ahí dejamos pues por tanto esta primera clase de teoría económica, para dejar un pequeño espacio y continuar con una segunda clase de teoría económica, que vamos a darle una especie de giro con temas complementarios como son los modos de producción. Sabemos que el hombre, ya lo dijimos de la primera clase, tiene que producir, tiene que trabajar. Ya no estamos en los tiempos de que dejamos que la naturaleza por sí misma nos diera lo que necesitamos. Creo que hubo un tiempo en que la naturaleza sí lo pudo hacer cuando éramos muy pocos seres humanos. Hoy, dada la multiplicación o la gran cantidad de seres humanos que se han dado, resultaría descabellado, sería casi un suicidio, que el hombre sin tener que trabajar o tener que producir dejara que la naturaleza por sí misma nos diera todo. Pues vamos a ver en el siguiente tema cómo a través del tiempo, porque el hombre evoluciona, la sociedad se transforma, porque los hombres y la sociedad no vienen siendo la misma, se han ido generando o creando diversos modos de producción, diversas maneras de producir. Y vamos a ver qué son los modos de producción, cuáles son las diversas formas o diversos modos de producción que el hombre ha ido creando, ha ido estableciendo, ha ido implantando para poder generar lo que viene siendo este tipo de bienes. Vamos entendiendo un poquito más esta sociedad, esta forma de moverse, de comportarse desde el punto de vista jurídico, económico, social, y poder entender mucho mejor la problemática de vivir en sociedad. Los dejo, jóvenes, nos vemos en unos segundos en la siguiente clase, modos de producción, después vernos en la siguiente, en lo que viene siendo Zoom.